compartir pantalla porque tengo una pregunta fundamental antes de arrancar. Entonces, espérense un segundo, comparto. A ver si estamos bien. Cuéntenme, porfa, si están viendo, debe ser como la página inicial, Formación de la Nación Colombiana, la Sí, Constitución está del 91. perfecto. ¿Están viendo lo que tienen que ver? Sí. Listo, súper. Entonces, espérense, cuadro el chat para poder ver el chat yo también. No estarla embarrando, listo. Claro que igual ahí está la profe Silvia, que ya también, jaja, siempre es más fácil cuando hay dos personas. Y yo Listo. estoy grabando ya la clase para que todos Súper, sepan que listo. esto ya... Tengo una pregunta súper importante para todo el mundo y para esto necesito que miren la presentación. Quiero saber cómo van con la recta final del semestre y que me cuenten vía chat cuál es su estado actual, en estado gatuno. Díganme cómo están. Cuéntenmelo todo, por favor. Qué gran 1, 4, 4, 2, a punto de entrar en crisis. 3, 2, 3, 1. 1, 1. Pucha, qué cantidad de unos, gente. Pero ¿Respecto a qué, perdón? respecto a la clase o como el estado anímico. La pregunta es cómo van con la recta final del semestre, lo que ustedes quieran. O sea, como creas que aplique para ti. Y cuéntame por qué. Dices, de pronto en la clase 4, fantástico. De pronto en general 1, no lo sé. Hay un montón de 1 y de 3. ¿Por qué? Cuéntenme qué les está pasando. No manejo niveles gatunos. Yo sé, un 2. Se vale, bueno, pero se puede experimentar. Siempre hay una primera vez. Sofía Benavides, cuéntamelo todo. Pues es que siento que todos los al inicio yo estaba como en un, no sé, como en un 4 súper interesado en las clases virtuales, así como ya, bueno, terminemos esto, nos va a ir muy bien. Y después de como de muchos problemas, que luego que algunos trabajos sí se entregaban, que otros no se entregaban, que un trabajo de 8.000 palabras, que yo no sé qué. Entonces, como que en una sola semana yo tuve viaje a mi ciudad, a Pasto. No traje casi nada de Bogotá y tenía que entregar casi todos los parciales. Entonces, después de eso, yo creo que me quemé. Entonces, estoy como, ya no más. ¿Cuál fue tu gato? Sí, el 3. El 3. Bueno, pero ahí vamos. Sí, pero ahí vamos, o sea, hay Ahí que vamos, ahí terminarlo. vamos. Yo los entiendo. Ah. Laura, cuéntamelo todo. Sí, pues también siento que ha sido como muy largo porque hubo un momento que también tuve muchísimos trabajos, me salió una cosa súper larga y después de eso como que hay un espacio de tiempo en el que tienes tiempo libre, pero igual tienes que estar adelantando cosas y como que no sé ordenar mi tiempo, no, ¿Cuál es tu todo nivel mal. gatuno? El 3 ya muy cansada de todo. El 3. Ok. Bueno, podría ser el 1, digamos. También sí. Último check-in gatuno. María Paula, levantaste la mano. Cuéntame. Yo puse también el 3, pero sí, estoy ya como, Dios, que se acabe esto, que se me ha hecho eterno también. Sí. Y siento que en parte fue porque hace unas 3 semanas no tuve computador, que se dañó el cargador de mi computador. Y pues mis papás estaban sus computadores y me tocaba corrotarme cuando ellos tenían tiempo libre y yo meterme. No, eso fue horrible, no. 2 semanas y media que estuve sin computador me agotaron toda la energía que podía tener guardada para esto. Pero miren, ya estamos de un cacho. Ya estamos de un cacho. Ya estamos de un cacho. Yo preparé hoy una clase que no es tan larga, que espero que sea chévere, y sobre todo que sea como una oportunidad para que charlemos y aprendamos de ese momento como que fue tan importante para nosotros. Entonces, es decir, lo que quiero con esto es decirles que entiendo sus niveles gatunos, que entiendo que no hay ningún 5, que entiendo que incluso hay pocos 4,
pero que vamos a hacer lo mejor que podamos entre todos como para pasarla bien hoy y tener esa buena discusión sobre la Constitución del 91. Entonces, también para que vean que vamos a usar varias veces hoy en la clase el chat, ¿listo? Entonces, pilas con el chat. Porque Yo quiero decir algo, Sandra, y dímelo es que yo creo que o sea, realmente yo pienso que ustedes, chicos y chicas, lo han hecho súper bien en esta clase, o sea, que se conectan, que participan, que están interesados. Entonces, yo sé que es mucho más difícil estar como involucrado en una clase en estos contextos virtuales, y sé que ustedes han hecho un esfuerzo grandísimo por mantenerse involucrado, y realmente muchas gracias por estar haciendo ese esfuerzo, porque hace que la clase se pueda hacer así. Entonces, ustedes merecen un súper aplauso. Y no solo eso, profe, qué pena yo meto aquí la cucharada, pero es que ustedes, hablo por las dos, también como que ha sido un proceso de ustedes y de nosotros, como que ustedes nosotros hacemos, ustedes también nos ayudan y nosotros nos ayudamos. Yo por lo menos tengo clases en las que uno le dice al profe, ¿podemos grabar la clase? No. Y uno, bueno, gracias. Entonces siento que también el desempeño en las dos clases ha sido porque tanto ustedes han puesto de su parte como nosotros, pero hay otras clases en las que ni el profe con algo tan simple como poner a grabar la clase pues colabora. Entonces también es parte de ustedes y también es agradecimiento hacia ustedes. No, pero nada, para eso estamos, a eso vinimos, entonces no hay de otra, a eso estamos. Silvia, ¿cuál es tu nivel gatuno? Ay, Dios. Yo creo que un 3. Estoy bien agotada. Okay. Yo voy a hacer lo que hizo Sandra, que fue diferenciar entre el nivel gatuno para la clase y el nivel gatuno anímicamente. Mi nivel gatuno para esta clase es un 5, pero nivel gatuno con el que me levanté esta semana fue pucha, estoy como en el 1, pero vamos a darle. Entonces, muchas gracias a todos por esas cosas tan chéveres que escribieron en el chat y por meterle ganas a esto. Entonces, vengan a ver. ¿Dónde estoy? Ay, ¿por qué no me funciona? Listo, necesito. Cuéntenme, por favor, que vieron la clase anterior. ¿Dónde están? Cuéntenme dónde están, dónde quedaron, cómo va la situación. O sea, la profe Silvia dijo algo un poquito al principio, pero cuéntenme dónde están, porfis. Pero no me cuenten todos al mismo tiempo porque de pronto me atropellan con la avalancha de contarme. Mariana, cuéntame. Perdón, es que Mariana levantó la mano, discúlpenme. Mariana, cuéntame. Hola, profe, buenos días. Hola. Bueno, nada, quedamos en cómo digamos que el contexto de los 80s, como todos los problemas y acontecimientos que se venían dando y que se venían acumulando, explotaron en la Constitución. Pero entonces, bueno, ¿qué acontecimientos o qué escenarios? Pues digamos que los rezagos del Frente Nacional, cómo eso fortaleció las guerrillas, de cómo también el narcotráfico pues afectó, digamos, que la vida cotidiana del país, de también un poco esta dinámica de los senadores o de los gamonales o de los, bueno, en sus respectivos departamentos que, digamos, que también se encargaron con el clientelismo de dejar a muchas personas, digamos, que por fuera de la participación política. Bueno, como eso, a grandes rasgos. Gracias. Creo que María Camila levantó la mano. María Camila, cuéntame, ¿quieres agregar algo a esos 2 puntos? Sí, también en cómo, por ejemplo, esas nuevas configuraciones de, como ya lo mencionaba, de, no sé, como esos caciques o que seguían siendo muy regionales, empezaron a financiarse los fondos ilícitos como de narcotráfico u otros tipos de mercados, pues para precisamente como engrosar sus filas de clientela. Y pues como eso empezaba a articular tanto lo local como lo nacional. Listo, ok. Chévere esos resúmenes, porque hay como una discusión clave sobre conexiones del sistema político. ¿Falta algo aquí? ¿Nos falta algo? ¿Alguna cosa de esas listas de cosas centrales? Entonces, lo que queda súper claro es que llevamos y llevan ustedes, nosotros también en la otra sección de formación, un par de clases como tratando de entender este enredo
que empieza a totear en los 80, ¿no? Como las dificultades, lo que el sistema estaba un poco cerrado y cómo es que llegamos a este momento a principios de los 91 en que vamos a tener este cambio institucional tan importante. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? ¿Por dónde vamos a arrancar hoy? ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a hablar de cómo llegamos a la Constitución de 1991, ya como en términos no tanto del largo aliento, sino de los momentos justo anteriores. Vamos a hablar de cuáles fueron los cambios principales que la Constitución introdujo en nuestro sistema político y vamos a hacer un balance preliminar, ¿no? De qué nos trajo, qué nos dejó la Constitución, ¿ok? Esas son como los 3 objetivos de la clase de hoy. Quiero que hagan un ejercicio a lo largo de la clase, que es el siguiente. Esta es la papeleta que usó la gente para votar a favor de la Asamblea Nacional Constituyente en el 90. Entonces, vote por Colombia, sí a una Asamblea Nacional Constituyente cuya integración represente directamente al pueblo colombiano con el fin de reformar la Constitución Nacional. Entonces, acuérdense que en esa época uno no votaba con el tarjetón, sino que era papeleticas que uno depositaba en una caja. Entonces, si usted depositaba esta papeletica en la caja, usted estaba votando a favor de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, lo que quiero que hagan es que se imaginen a lo largo de la clase si estamos en 1990 y piensen si ustedes habrían votado a favor o en contra de la Constituyente. Como que hagamos ese ejercicio de pensar, ahora que tenemos una idea de qué eran las cosas que estaban pasando, de cuáles eran las cosas que estaban en juego, de cómo llegamos a este momento, si ustedes habrían votado a favor o en contra. Entonces tengan eso. Podemos usar las opciones de Zoom, entonces si ustedes hubieran votado a favor, pueden poner el chulito verde, y si hubieran votado en contra, ¿Pero lo hacemos ya o lo hacemos al final? Como tú quieras. Pues hagámoslo al final. Listo, Voto, de una. porque hagámoslo al final. Me parece chévere. Hagámoslo al final. Listo. Entonces, como que vayan pensando en eso a lo largo del rollo. ¿Alguien levantó la mano? Un momento. ¿Tenían alguna pregunta? ¿Alguien levantó una mano y se fue? Valentina, dime. Y yo, no, pues es que te iba a responder, pero si lo vamos a hacer al final. Listo. Al final. Entonces, el contexto que llevó a la Constitución del 91, un repaso un poquito rápido de algunas cosas claves. Entonces, teníamos un contexto de violencia aguda. Ustedes lo llevan viendo como en las clases temáticas, las discusiones sobre narcotráfico, la discusión sobre guerrillas, las discusiones sobre paramilitares, eso está sobre la mesa, digamos, y sabemos que viene increciendo. Tenemos además una crisis política, un sistema que está cerrado a otras fuerzas, muy signado por el clientelismo, y a eso se le suman una serie de violencias políticas jodidas y difíciles asociadas con el contexto, o sea, como con algunos de los actores armados. Pero en particular, piensen que esa elección presidencial de 1990, llegamos a esa elección con 4 candidatos presidenciales asesinados. Con Jaime Pardo Leal, con Luis Carlos Galán, con Bernardo Jaramillo Osa y con Carlos Pizarro León Gómez. Entonces, imagínense lo que eso significa y eso como un síntoma de todas estas otras cosas que están pasando también. En ese contexto empieza como una búsqueda de mecanismos para tratar de resolver la crisis y para legitimar este sistema político que estaba tan golpeado por lo que viene pasando los años anteriores. Y es en ese contexto que surge la idea de reformar la Constitución, ¿ok? Como en el marco de una campaña presidencial particularmente violenta, pero eso simplemente como la expresión de un montón de problemas que ustedes llevan viendo las últimas semanas. Entonces, para hoy hicimos una lectura de un texto de Julieta Lemaitre. Entonces, según esa lectura, ¿quiénes fueron el motor detrás del cambio constitucional?
O sea, ¿qué grupo de la sociedad colombiana se movilizó fuertísimo e hizo posible el cambio constitucional? ¿Quiénes son las personas absolutamente claves para entender eso? En el chat. En el chat, sí. En el chat veo estudiantes, listo. O sea, eso me parece súper, creo que eso es algo bien clave de entender de esta coyuntura. Que la reforma constitucional, o sea, la creación de esta constitución, fue posible en gran parte por gente que tenía la edad de ustedes. Por personas que estaban haciendo lo que ustedes están haciendo en este momento. Bueno, no en las condiciones en las que están ustedes en sus casas en cuarentena, pero que estaban en el momento de la vida en el que están ustedes ahorita, ¿no? Entonces digamos, es el movimiento estudiantil, en particular, digamos, algunos abogados en los que además la Universidad del Rosario jugó un papel clave, los que se cranean la solución de decir, bueno, si está trabadas las otras opciones, lo que tenemos que hacer es pensar en cómo legitimamos la convocatoria a la constituyente. Ahorita vamos a hablar de eso un segundo. En la universidad hay un profesor de Derecho que hizo parte de la séptima papeleta. Claro, o sea, porque ellos ahora son, cuando en el 91 tenían la edad de ustedes, ahora son sus profes, el Procurador General de la Nación, por ejemplo, no sé si lo han visto, Fernando Carrillo, en la época en que todavía tenía pelo, fue una persona clave en el movimiento de la Asamblea Constituyente. Claudia López también, la decana de Derecho de los Andes, Catalina Botero, la directora de la misión de observación electoral, Alejandra Barrios, también profes de la Javeriana, ¿saben? O sea, toda esa gente fue la que hizo posible mucha de esta discusión. O sea, esto es historia viva. Lo que quiero que piensen es que es algo que tiene que ver todo con nuestro momento actual. ¿Qué constitución estaba en pie? Hagamos un repaso súper breve, exacto, la de 1886, y pensemos un poquito en las características de esa constitución. Eso lo vimos a principio de semestre, pero recordemos qué era lo que estaba un poco en el papel, ¿no? Entonces tenemos una constitución que había sido que había sido redactada por delegados elegidos a dedo por el presidente Núñez. O sea, él había dicho tú y tú, y había armado un combo de gente para que escribieran la Constitución. Una Constitución centralista, unitaria. Recuerden que la Constitución inmediatamente anterior había sido esta Constitución del proyecto de la Colombia Federal, y es en reacción a ese proyecto que se escribe la Constitución del 86, que es como más federalismo, jalémosle al centralismo. Una constitución de libertades limitadas, o sea, inicialmente ni siquiera se consagraba la libertad de prensa y la de expresión. Acuérdense que eso también lo vimos en clase, como el problema que hubo con la regulación de esos derechos. La libertad de asociación estaba limitada también originalmente. Era una constitución que declaraba la religión católica como la religión de la nación y a los poderes públicos dedicados a proteger exclusivamente esa religión. Y bueno, era una religión, digamos, aquí está también algunos detalles institucionales que no, digamos, los estoy poniendo como para que recordemos, pero quiero es como que tengamos una idea como del espíritu y de lo que estaba en juego con esa constitución en ese momento. Esta constitución había sido además, o sea, llevaba ya un siglo en ese punto, había tenido algunas reformas. Entonces, este es un recorderis también súper rápido de cosas que ya vimos en clase. Entonces, fueron 4 los momentos claves de reforma de la Constitución del 86. Repito, esto lo vimos ya. Estamos es como juntando puntos para recordar el camino que nos trajo aquí. En 1910, Rafael Reyes hace una serie de reformas, recuerden, como para tratar de reglamentar la competencia política y darle cabida a los liberales
en el gobierno del país. Entonces él hace unos ajusticos. En 1936 vienen otro combo de reformas que van a ser súper importantes, bajo la batuta de Alfonso López Pumarejo, ¿no? Una serie de reformas modernizantes a la propiedad privada, algunos ajustes en términos de derechos de los trabajadores. Entonces ahí hay como cosas también, otro momento clave en que se ajustan algunas cosas en la Constitución. En el 57, a propósito del plebiscito para arrancar el Frente Nacional, se le incorporan también algunas de esos cambios a la Constitución. Y en el 68, el voto a la mujer, por ejemplo, sí, gracias por recordarme eso, eso es algo fundamental que sucede en el 57. Y en el 68, Carlos Lleras Restrepo hace una serie de reformas también modernizantes como otro ajuste de tuercas a esa Constitución. Después de Carlos Lleras Restrepo, y a raíz de las cosas que ya hemos visto estaban pasando, hay un par de intentos de reformar la Constitución, y esos intentos son fallidos. López Miquelsen y Turbay Ayala van a intentar hacer unos ajustes y no la logran. Parte del problema, digamos, es que según la Constitución misma, según la Constitución del 86 y según decisiones, jurisprudencia de la Corte Suprema, la única manera de reformar la Constitución era vía el Congreso, vía el procedimiento legislativo, por así decirlo. Y lo que vimos en los intentos de López Miquelsen, en los intentos de Turbay Ayala e incluso en los intentos de Barco, es que el Congreso no lograba ponerse de acuerdo. Valentina, levantaste la mano. ¿Qué pregunta tienes? Sí, profe, es que ayer precisamente estoy hablando con un amigo de la séptima papeleta y él mencionaba que incluso la misma Constitución de 1886 tenía un artículo, que no recuerdo cuál, que decía que la Constitución era irreformable y que no se podía cambiar, entonces que eso también, o sea, fue como la Constitución que no se podía cambiar, que sí se cambió. Pero no estoy tan segura de eso, o sea, mi pregunta es como eso, si es cierto, o sea, si era así o... De hecho, si no estoy mal, hay procedimiento que dice que la Constitución del 91 es inconstitucional. Hay procedimiento que dice eso. Bueno, digamos, esa es una pregunta interesante. Entonces, y creo que es una pregunta que vamos a seguir pensando a lo largo de la clase. Entonces, según la Constitución del 86, esa era la Constitución, ¿sí? Y solo se podía reformar vía el Congreso, y solo podía reformársela. Era una Constitución que no contemplaba, digamos, la posibilidad de otros mecanismos de reforma, ni contemplaba la posibilidad de cambio constitucional. Pero recuerden quién la hizo, o sea, recuerden quién la hizo y el momento en que la hizo. Era como jodido pedirle una cosa diferente a Núñez, ¿no les parece? O sea, simplemente para que se ubiquen, ¿sí? O sea, recuerden cuál era el proyecto de Núñez, cuál era su estilo, cuál era su propuesta de nación. Entonces, el enredo, o sea, como lo que quiero que piensen, es que, claro, se dice que no es constitucional porque en teoría no se podía cambiar la Constitución del 86. Pero lo que quiero que piensen, o sea, como que veamos, es que, claro, o sea, veníamos como en una avalancha de nieve que se llenaba de nieve, que se llenaba de cosas que no funcionaban. Ya varios presidentes estaban tratando de hacer los cambios y actualizaciones a la Constitución, y estaba trabado y no se podía. O sea, el último intento como desesperado de cambiar la Constitución lo hace Barco. Barco dice, listo, hagamos este par de reformas como para tratar de ampliar algunas cosas políticas. Y en la Cámara de Representantes, un combo de congresistas le dice, bueno, está bien, pero solo si prohibimos la extradición. Recuerden que venimos viendo en algunas de las clases anteriores que la extradición era este caballo de batalla bravísimo también relacionado con... Entonces, el Congreso, que era completamente, que estaba muy desprestigiado en ese momento, era incapaz de reformarse a sí mismo ni encontrar los mecanismos para reformar la Constitución. Entonces, claro, hay un debate sobre si fue inconstitucional, pero por eso también el movimiento estudiantil fue tan importante,
porque encontró un mecanismo alternativo para llamar a una asamblea constituyente. Y ese es un mecanismo totalmente legítimo, porque fue elegido de forma popular y representativa. O sea, hubo votos, digamos, por eso es un mecanismo un poco sui generis, pero que hay que entenderlo a la luz de la crisis política que venía antes. ¿Sí me entienden? Es también súper chévere que ustedes reflexionen sobre esto, porque esto está pasando en este momento en Chile. ¿Saben? Los chilenos en este momento están en medio también de una crisis política bravísima, en la que están teniendo la discusión de si tienen que darse una nueva constitución, que no sea la constitución de la dictadura, porque ellos tienen todavía la constitución que diseñó Pinochet. Y la pelea en la que están en Chile es en que si convocan a una asamblea constituyente que sea representativa, en la que todos se den una nueva constitución. ¿Sí me entienden? O sea, esto es una coyuntura a la que se han visto abocados muchos países en distintos momentos. Y ese fue el momento en que nosotros tuvimos que darnos esa pela porque no se lograba cambiar la Constitución. Y, digamos, fue así como llegamos el 91 a eso. ¿Ok? Voy a volver sobre estas ideas el resto de la charla. Entonces, ya ni me acuerdo. Barco intentó, hablamos un poquito de la intentona de Barco y cómo falla. Entonces la pregunta ahí es cómo cambiar la Constitución. O sea, si se supone que no se puede cambiar, que solo se puede cambiar vía el Congreso, pero claramente estamos a punto de reventar y parece ser que esta es como una forma en que podemos todos llamar a un mecanismo representativo para darnos una nueva Constitución entre todos. ¿Cómo lo hacemos? Repito, por eso es que el movimiento estudiantil fue tan importante, porque encontró una respuesta creativa a esa pregunta. Entonces, ¿qué es lo primero? Esta es una foto de la papeleta no oficial, ¿ok? De la séptima papeleta, de la que se usó para votar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El movimiento estudiantil propone que los votantes inserten la séptima papeleta en las elecciones legislativas de 1990. O sea, que cuando la gente fue a votar por Cámara de Representantes, Senado, locales, alcaldes, metieran una séptima papeleta que era esa. Perdón, sí, que era esta. Si querían que se convocara a una asamblea constitucional. ¿Listo? Ese fue un voto no oficial. Imagínense esto como una maniobra como para tomarle el pulso, ¿sí? La idea era que si mucha gente votaba por esto, había ya como evidencia de que esto era algo que una mayoría en Colombia querían y se podía darle paso a una convocatoria oficial. ¿Listo? Más de 3 millones de personas, en este momento se me escapa el número exacto, votan que sí. Y con ese, digamos, hecho político, aunque la registraduría no contó los votos porque esos no eran votos oficiales, con ese hecho político, lo que sucede es que vía decreto el presidente Barco autoriza a la registraduría para que cuente los votos, ahora sí, de una convocatoria, una asamblea nacional constituyente en mayo, cuando iba a ser la elección presidencial. Entonces el presidente hace este decreto y la Corte Suprema dice, listo, sí, o sea, es constitucional, lo podemos hacer, hagamos la convocatoria a la asamblea, ¿ok? Entonces es un hecho político que no estaba contemplado en los mecanismos de la Constitución de 1886, pero que responde a lo que ustedes han visto en las últimas clases y es la crisis de la que venía el país, ¿ok? Con esto, entonces llegamos a las elecciones presidenciales de mayo, donde se vota, digamos, por presidente y se deposita también el voto a favor o en contra de la Asamblea Constituyente, ¿ok? Entonces, en mayo de 1990, César Gaviria Trujillo es elegido presidente y 89% de los votantes apoyan convocar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ok? Entonces, eso es como la autorización de sí, listo, queremos una Asamblea
Constituyente. Esta es una foto. Esta es una foto de César Gaviria con el entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán. César Gaviria termina siendo el candidato presidencial. ¿Por qué termina siendo César Gaviria el candidato presidencial? ¿Cómo chuchas termina César Gaviria ahí? ¿Alguien sabe cómo pasó eso? Pues no sé si es muy coloquial lo que sé, pero que fue pues cuando murió Galán, Uh-huh. hay como un discurso o algo así, algo súper que movió el corazón de la gente, donde el hijo de Galán le dice a Gaviria que tome como las riendas del legado del papá, y pues eso movió mucho los corazones de los Uh-huh. colombianos. Y Gaviria era el jefe de campaña de Galán, digamos, él era, pero Gaviria era un cagón, o sea, digamos, digo esto con respeto, pero Gaviria tenía 40 y tantos años, o sea, él en ese momento apenas estaba como empezando su carrera política, entonces como el asesinato de Galán, esa coyuntura, la decisión de los hijos de Galán de que fuera él, digamos, la persona que tomara las banderas de su campaña presidencial, lo que llevan a Gaviria a la presidencia. Pero, o sea, esto pasa en cuestión de meses. O sea, así como ¡pum! ¡Pum! Y el man es presidente. Entonces, ¿qué significa escribir una constitución vía asamblea constituyente? Esto significa que los ciudadanos y ciudadanas eligen a un grupo de personas que los representen para que redacten la Constitución. La Constitución no la escribe el Congreso, la Constitución no la escribe un grupo de personas a dedo, como fue escrita la Constitución de 1886, que fueron personas que Núñez escogió. Él dijo, tú y tú, ustedes delegados vengan acá. No, cuando la escribe una asamblea constituyente es que la gente vota para ver quiénes van a ir a esa asamblea. Y la nuestra, digamos, en otros lugares donde se están tomando decisiones similares o se han tomado decisiones similares, es una asamblea representativa. ¿Listo? Esa es como la idea general. Esta es una foto de algunos de los participantes en la asamblea constituyente, incluyendo a la izquierda a Lorenzo Muelas. La asamblea. Entonces, las elecciones fueron en diciembre de 1990. Como lo dice la lectura, una de las cosas locas que pasó es que la participación en las elecciones, o sea, en las elecciones para escoger a los delegatarios a la asamblea fue muy bajita, en parte porque venían un montón o sea, en los meses pasados había habido muchas elecciones, entonces la gente que votó fue muy bajita, 27%. Se escogieron 70 delegados. Y una de las cosas que Gaviria hizo y la gente de la asamblea hizo, en parte por la baja votación, fue hacer un trabajo grandísimo de mesas temáticas de discusión por todo el país. Entonces, para que la gente votara ideas sobre las cosas que la gente creía en la Constitución. Entonces, armaban mesas temáticas y mesas de discusión para que la gente dijera y para que conocieran también como a los delegatarios. ¿Listo? Entonces, esto como en términos súper generales de la organización del asunto. Les voy a mostrar una gráfica y necesito que le pongan mucha atención. Esta es una gráfica de la distribución de los escaños a la Asamblea Constituyente. Paren un segundo, mírenla, miren qué son los colores, miren cómo es el rollo de los escaños, quién sacó qué son las pepitas, cuál va con cuál. Como dedíquenle un par de segundos, porque tengo un par de preguntas para ustedes sobre esto que están viendo. Entonces, les voy a pedir que respondan por el chat, porfa. Entonces, esta es la primera, a raíz de esta gráfica que estamos viendo. ¿Cómo les fue a los partidos tradicionales? A, bien. B, mal. C, depende. Y escríbame una frase explicando por qué.
Háganle. ¿Quién va a ir de primeras en el chat? Acuérdense de poner A, B o C para ver rápido. Pongan A, B, C, tú ni escriban A. Depende. C, porque el liberal era tradicional, pero fue el que más escaños tuvo. C, depende. C, porque al Partido Liberal le fue bien, pero al Partido Conservador le fue mal. C, porque si hablamos del Partido Conservador, A, les fue bien entre el liberal y los conservadores. C, el conservador no tanto. Listo. Entonces, esos dos azulitos son dos facciones del Partido Conservador, ¿no? Porque se fueron separados a la elección. Mal. B, porque más del 40% lo obtuvieron partidos nuevos. Ese es un punto interesante. Depende, porque antes el control político ha repartido entre solo dos y ahora lo comparten con otros grupos. Listo, chévere, interesante. Tengo otra pregunta para ustedes. Otra pregunta analítica sobre esto que está acá. ¿Qué otra cosa les llama la atención de esta distribución de los escaños? Cuéntenme en el chat. Entonces ya vimos qué es lo que hablamos un poquito de los partidos tradicionales. La mayoría de ustedes está de acuerdo en que depende, pero que en general le fue un poco mejor al Partido Liberal. ¿Qué más? La gran participación del M19, sí. O sea, que al M19 le fue, pero súper bien. Muchos escaños. Escaños para los indígenas, sí. Nicolás pone muy baja de las minorías, pero teniendo en cuenta que nunca antes habían participado, eso no está mal, digamos, teniendo en cuenta que en esos espacios nunca antes habían estado. La presencia indígena y el movimiento cristiano, Joshua, como estos partidos tienen sus propios escaños y no se refugian en otros partidos. Listo, chévere. Entonces, hay varias cosas. Miren, en este análisis que hicimos entre todos, salen un par de cosas súper interesantes. Primero, que aunque al Partido Liberal le fue bien, hay algo pasando con los partidos tradicionales. Segundo, que el desempeño del M19 es impresionante y que es interesante ver cómo estas nuevas fuerzas que tienen cabida en la asamblea. ¿Ok? Entonces, para que vean qué tipo de fuerzas políticas escribieron la otra. Y hay otro punto central ahí, que no hay mayorías. César lo acaba de decir. Ese es otro punto clave. O sea, no hay nadie que tenga el 80% y pueda hacer lo que se le dé la gana o pasar lo que se le dé la gana, sino que tienen que negociar para poder pasar, para poder aprobar cosas. Entonces, la nueva Constitución de 1991, esta es una foto del día en que promulgaron la Constitución. ¿Quiénes son esos tres señores? Antonio Navarro Wolf. Gracias. Álvaro Gómez y Horacio Serpa. Sí. Y Horacio Serpa. Álvaro Gómez, hijo de Laureano Gómez, a quien vimos a principios de semestre y que jugó un papel tan importante en la política de Colombia en la primera mitad del siglo XX. Navarro Wolf, ex integrante del M19, y Horacio Serpa, político liberal, súper famoso, digamos, otra persona y clave, eterno candidato a la presidencia también. Lo intentó un par de veces Horacio y no lo logró. Entonces, otra pregunta para ustedes. Ay, ¿por qué no me está funcionando esto? Listo, ya. En la lectura que hicimos para hoy, Lemaitre resume los cambios más importantes de la Constitución de 1991. ¿Cuál cree usted que fue el cambio más importante? Díganme en el chat. Pues echémosle uno solo. No quiero que me hagan listas de 10 vainas, por favor. No. Uno solo. ¿Cuál es el más importante? O sea, de las cosas que la Constitución hizo, ¿qué es lo clave? Uno solo, Nicolás, dos. Uno solo. Tutela, descentralización, apertura del sistema a otros partidos. Uno solo. ¿Cuál es el cambio más importante que hizo la Constitución? Diversificar la política, incluir derechos sociales y económicos, incentivar las tercerías.
y es que y pasaron un montón de cosas. Entonces acá hay una lista buena de algunos de los cambios que el Estado Social de Derecho pregunta. No sé, pregunta, no sé, la que tiene que decir, Valentina, eres tú, no hagas preguntas, dilo y lo que sea, no importa. Entonces miremos, démosle una pasada por los principales cambios introducidos, ¿ok? Acá van a estar algunos de los que ustedes pusieron, y esto como preámbulo y abrebocas a que hagamos un balance de lo que sucedió. Entonces, primero, hay un reconocimiento de Colombia como una nación pluriétnica y multicultural. ¿Listo? Es como un punto de arranque central. Segundo, algunos de ustedes mencionaron parte de esto. Hay una carta de derechos amplia que la Constitución entra a reconocer. Tercero, aceptación del pluralismo religioso. Entonces piensen, veníamos de una Constitución que solo reconocía y que consagraba a la religión católica como la única constitución del país, y ahora pasamos a tener un Estado laico que permite el pluralismo religioso. Hay una reforma a la democracia representativa, vamos a hablar de esos detalles en un segundo. Y quinto, hay una introducción de elementos de democracia participativa. ¿Ok? Me voy a detener en algunos de estos aspectos para desmenuzar qué cosas suceden ahí. Entonces, en términos de derechos, nuestra Constitución, la del 91, no solo incluye los derechos civiles y políticos, o sea, como tenemos derecho a votar, tenemos derecho a formar partidos, tenemos derecho a reunirnos para participar, sino que además incluye derechos económicos, sociales, culturales, incluye derecho al medio ambiente también, por ejemplo, e incluye una cosa súper novedosa que varios de ustedes mencionaron, que es el derecho a tutelar esos derechos fundamentales. O sea, incluye un mecanismo legal fácil que lo puede usar mi mamá, que no tiene que tener un abogado y puede ir a poner una tutela para que se haga efectivo si es su derecho fundamental, si alguno de ellos está siendo violado. ¿Ok? Entonces incluye los derechos, pero incluye el mecanismo también para hacerlos efectivos. ¿Sí me entienden? Reforma la democracia representativa. Cambia la elección de los senadores para que sea... en el chat además están llamando como de otras cosas claves. En un segundo voy a hablar de lo del estado de sitio, frescos. Voy para allá. Entonces, en términos de democracia representativa, se cambia la circunscripción nacional al Senado. Pasa a haber doble vuelta para la elección presidencial. Y algo súper importante, elección popular de gobernadores. Entonces recuerden que ya Betancur había como arrancado a hacer cambios para ampliar un poquito la participación en la elección de los gobernantes. Entonces, Betancur había hecho la reforma para que se escogieran los alcaldes directamente, porque es que antes el presidente escogía a los gobernadores, el gobernador escogía a los alcaldes. O sea, no había mucho que escoger ahí. Entonces, la Constitución termina como de ampliar ese espectro de participación política y permite la elección popular de gobernadores. Y se introducen también unos mecanismos claves de democracia participativa. Referendo, plebiscito, consultas populares, revocatorias de mandato. ¿Ok? Estas son como otras cosas que van a entrar a ser importantes en ese marco. Los gobernadores eran elegidos ¿por quién? Presidente elegía gobernadores, gobernadores elegían a los alcaldes. ¿Listo? Entonces, otra serie de cambios súper importantes. Hay un fortalecimiento de la descentralización política, administrativa y fiscal. Botarle recursos y botarle capacidad política a las unidades subnacionales, o sea, a los departamentos y a los municipios. Bajarle un poquito el tono a la centralización. Segundo, límites al presidencialismo.
porque antes el presidente por la Constitución tenía poderes, tenía muchos poderes, era un caso casi hiperpresidencialismo. Para los que están viendo sistemas políticos comparados y ya hablaron de presidencialismo y parlamentarismo, entonces muchos poderes en el Ejecutivo. Entonces la Constitución del 91 le baja, o sea, le quita un poquito de poderes legislativos al presidente, limita sus poderes en el marco de los estados de sitio, o sea, en el marco de los estados de excepción, y además lo hace sujeto a control constitucional, y le pone límites al manejo de la economía por parte del presidente porque le da nuevas funciones al Banco de la República. O sea, esta institución independiente que maneja parte de la política monetaria y económica, le da más poderes al Banco de la República para que sirva un poco de contrapeso al presidente, o que el presidente, digamos, tenga por lo menos que negociar y atenerse a alguien más para tomar decisiones frente a la política monetaria y financiera. Otra cosa central que va a hacer es fortalecer la rama judicial. 3 cosas súper importantes: la creación de la Fiscalía, la creación de la Corte Constitucional y la creación del Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo Superior de la Judicatura es este órgano encargado de la administración y de las finanzas del Poder Judicial. ¿Okay? De estos 3, particularmente los 2 primeros, han sido cambios sustanciales en la vida del país. ¿Listo? Esto es como un repaso súper rápido por algunos de los cambios más importantes. Lo que quiero hacer ahora es un balance, como de qué ha pasado unos años después en términos grandes institucionales. Entonces, algo que la Constitución, digamos, uno de los efectos de la Constitución indiscutibles es la ampliación y la democratización de la participación política. Los cambios incluidos a la estructura del sistema electoral, por ejemplo, y a las instituciones y a las reglas de juego, permitieron la creación de nuevos partidos políticos. Sin duda alguna, digamos, eso es algo que sucede y que se le debe a la Constitución. Otra cosa central: los mecanismos de participación, especialmente, digamos, de entre ellos, no todos han sido usados con el poder, la frecuencia o las habilidades que uno, digamos, que podría esperarse dado lo que está en el papel. Pero, por ejemplo, las consultas populares, la consulta previa, han sido súper importantes, incluso controversiales, digamos, sobre eso hay discusiones grandísimas, pero se han usado. Y algunos de los mecanismos de democracia directa, digamos, también han supuesto cambios muy importantes a la realidad del país. Hablemos un poquito sobre lo de los partidos políticos. Que, digamos, el cambio de reglas, o sea, esa idea de que tenemos que facilitar la creación de nuevas fuerzas políticas, fue tan fuerte, o sea, se flexibilizó tanto que después hubo que corregir. Si están viendo, por ejemplo, en sistemas políticos comparados, la gente que lo está viendo conmigo o en otras clases electorales ven la reforma del 2003, donde hubo que bajarle un poquito la espuma al chocolate porque las reglas se habían flexibilizado tanto en la Constitución del 91 que se crearon demasiados partidos políticos y se fragmentó demasiado el sistema. Entonces, en el 2003 hubo que corregir un poquito para que no fuera, digamos, subir un poquito las reglas para que fueran más difícil y se crearan, se pudieran seguir creando partidos, pero se estabilizara un poquito el sistema de partidos y no se fragmentara tanto. Pero es decir, se pudo hacer la reforma. En el 2003 se hizo la reforma y eso se ajustó. Otra cosa clave es el reconocimiento del derecho, de un montón de los derechos que se incluyeron en la Constitución. Entonces, por ejemplo, el pluralismo religioso, étnico y racial ha tenido consecuencias muy importantes, por ejemplo, en particular para las minorías indígenas, porque les ha otorgado espacios de participación política, les ha permitido ejercer su jurisdicción especial, permitió establecer los resguardos, es decir, ahí sin duda alguna hay todavía trabajo por hacer, pero representó un cambio fundamental frente a lo que estaba antes en pie.
Se consagraron constitucionalmente los derechos socioeconómicos y la ciudadanía ha buscado hacerlos efectivos además con estos mecanismos nuevos que hay. Entonces eso ha generado también un montón de movilización y de cambios en el país que son importantes. Instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional entraron también a jugar un papel súper importante para garantizar los derechos. Entonces ahí también hay como otro juego clave que hay que echarle cabeza. Y por último, uno que varios de ustedes nombraron en el chat y es la tutela, que sin duda alguna fue uno de los cambios centrales que la Constitución metió. Saben, en una encuesta nacional representativa reciente, que la aprobación de los colombianos de la tutela es como del 87%. O sea, el 87% de los colombianos sabe que es una tutela, sabe más o menos cómo usarla, y se opone a que la toquen o hagan ningún cambio frente a la existencia de la tutela. Entonces esa fue como una de las novedades de la Constitución del 91 y es algo que la gente en el país usa mucho. Otra cosa central que sucedió con la Constitución fue que le puso límites estrictos a la figura del estado de excepción. Entonces en este momento, digamos, esta es una discusión muy actual porque en este momento estamos en un estado de excepción, ¿no? Entonces, los estados de excepción son esos momentos en que por una crisis o una cosa dramática fuera de control, el Ejecutivo declara un estado de excepción para tener más poderes y poder manejar esa circunstancia de manera más eficiente y rápida. Claro, porque en condiciones normales, para que el Ejecutivo tome decisión, tiene que proponer un proyecto, mandarlo al Congreso. El Congreso lo estudia, bla, 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 bla. Pero en el marco, por ejemplo, de una pandemia, como nos encontramos en este momento, o de una guerra, no hay tiempo para que pase todo lo que tiene que pasar. Entonces, bajo esa lógica, hay unos estados de excepción muy específicos en los cuales el Ejecutivo tiene más poderes y el Congreso pasa un poquito más a segundo lugar. El rollo es que en Colombia, antes de la Constitución del 91, los estados de excepción no eran la excepción, sino eran la regla. Entonces, miren esto. Esta es una tabla que les muestra los presidentes desde el 66 al 2002. Y el número de meses que el país estuvo en estado de emergencia y cuál es el porcentaje de ese periodo presidencial que el país estuvo en estado de emergencia. Entonces, cuando les digo que en Colombia en esa época no era la excepción, sino la regla, quiero decir, por ejemplo, lo siguiente. Miren López Miquelsen. O sea, del tiempo que López Miquelsen estuvo como presidente, 34 meses. O sea, el 70% de los meses estuvimos bajo estado de emergencia. O Turbay Ayala, que el 98% de su presidencia estuvimos en estado de emergencia. Entonces, lo que se supone es una condición extraordinaria, en la cual el Ejecutivo tiene más poderes, pero por una razón específica, era la regla en Colombia. Entonces, esa fue una de las cosas específicas que la Constitución del 91 trató de cambiar, de limitar eso para que fueran más particulares las razones en las que se pudiera declarar un estado de excepción, pero además hacerlo sujeto al control de la Corte Constitucional. ¿Ok? Entonces son como las dos cosas. Limitarlo en términos de lo cuándo se puede declarar y además poner a la Corte Constitucional a revisar esos momentos y que no se gobierne simplemente a punta de decretos. Algo que sucedió, no se renovó la clase política como se esperaba. Entonces, el primer Congreso, después de la nueva Constitución, que se eligió un Congreso nuevo, el bipartidismo recuperó la mayoría. El Partido Liberal solo obtuvo el 55% de las curules y el conservador quedó en el segundo puesto. No recuerdo los números exactos, pero si mal no recuerdo, más del 70% del Congreso estaba en manos de los liberales y los conservadores. Entonces, esa renovación que se dio en la elección a la Asamblea no se logró en el Congreso posterior, digamos, eso queda un poco pendiente. Por ejemplo, el Movimiento de Salvación Nacional, esta facción del Partido Conservador, y el M-19 pierden mucha energía
en esa elección del Congreso. Entonces, esa renovación de la clase política no se va a dar como se esperaba. Y algo súper importante, como que hay que tener pendiente, es que hay una tensión no resuelta en la Constitución del 91. Entonces, la Constitución, y esta tensión es una tensión entre dos extremos. Ay, pucha, esperen que no me está saliendo. Listo ya. Es una tensión entre dos extremos. Entonces, por un lado, la Constitución imprime un nuevo modelo económico que está basado en la liberalización de la economía, reducir el Estado, abrir el país al comercio internacional. Entonces, ese modelo económico neoliberal es un modelo que pide menos Estado. Pero al mismo tiempo, la Constitución garantiza muchísimos derechos, algunos de ellos económicos, sociales, y garantizar esos derechos suele requerir un Estado más grande. Entonces hay una tensión muy fuerte que corre a lo largo de la Constitución entre esas dos cosas. ¿Ok? Entre este modelo económico liberalizante y una Constitución que busca al mismo tiempo ser muy garantista. O sea, un Estado que garantice todas estas cosas. Ahora, esto, ¿saben? Las constituciones son eso. O sea, esa es la tensión que atraviesa nuestra Constitución, pero todas las constituciones tienen algunas tensiones que las atraviesan. Por ejemplo, en Estados Unidos, la gran tensión es el federalismo, ¿cierto? O sea, ese es como el extremo que tira para un lado y para el otro. La tensión que atraviesa nuestra Constitución es esta, porque las constituciones son pactos políticos que reflejan las negociaciones de ese momento, todas. Esa era, digamos, la discusión en ese momento. Entonces, las constituciones, repito, las constituciones son pactos políticos que reflejan las tensiones y las negociaciones del momento en que se las escribe. Entonces, esta tensión entre liberalizar la economía colombiana, reducir el control del Estado sobre la economía, y al mismo tiempo pretender tener un Estado que garantice un montón de derechos, esa es la tensión que atraviesa nuestra Constitución, porque esa era la discusión política del momento. Pero eso le pasa a todas las constituciones. Son pactos políticos, son imperfectos, ¿ok? Lo que creo que vale la pena pensar en el contexto de esta Constitución en particular es que, a diferencia de la Constitución del 86, esta Constitución del 91 sí incluye los mecanismos para reformarla más fácilmente. Esto permite actualizarla, y tener la posibilidad de actualizar la Constitución es una cosa buena. O sea, piensen lo que estaba pasando en el 80, donde el Congreso estaba tan deslegitimado, tan bloqueado, que era imposible cambiar la Constitución y que estaba generando unos problemas bien bravos políticos alrededor del país. En contraste con esa circunstancia, la Constitución del 91 tiene mecanismos relativamente fáciles para reformarla y actualizarla. Y de hecho se han hecho algunos cambios y ajustes, como por ejemplo el del sistema de partidos, el de los partidos políticos, que ha permitido cambiar algunas cosas. Y que es en últimas, digamos, lo que un país más o menos quiere hacer, que cuando haya algunas discusiones o cosas que se necesiten ajustar, eso se haga. Entonces, a diferencia del 86, donde teníamos esta Constitución, hija de su momento, de nuevo, porque la escribió Núñez en una coyuntura particular, donde él consideraba que necesitaba centralizar el poder político para calmar al país después de de esa cantidad de enfrentamientos. La decisión que tomamos en el 91 fue una decisión diferente, y el pacto político que hicimos en ese momento fue otro, ¿ok? A diferencia del 86, este nos permite, creo, hacia adelante, hacer cambios un poquito más fácil. Preguntas, dudas, comentarios.
María, levantaste la mano. Sí, es más como un comentario. Esa facilidad de actualizarla, de poderle hacer reformas, no puede llevar a que sea inestable, que todo el tiempo se introduzcan cosas que la cambien y al final de cuentas no se cuente con una constitución fuerte. Pero mira, por ejemplo, alguien en el chat acaba de poner, se puede cambiar la Constitución mientras no afecte los núcleos bases de los derechos que protege y son límites muy rígidos. Entonces, la lógica de, ¿sabes? Sobre esto hay debates, o sea, hay abogados. Aclaración, yo no soy abogada. O sea, a mí me interesa estudiar los aspectos políticos de la Constitución y de los sistemas judiciales. Entonces, los de aquí que tienen doble carrera con derecho, el cerebro les debe estar explotando en este momento. Porque yo digo cosas que a los abogados les parecen súper controversiales. Pero como ustedes estudian en relaciones internacionales y ciencia política, lo que quiero que piensen es en la dimensión política de esto, ¿sí? Entonces, claro, hay algunas personas que consideran que eso puede generar inestabilidad. ¿Mm? Y no hay una solución perfecta, de nuevo, ¿sabes? Nuevamente, porque las constituciones son pactos políticos y reflejan la humanidad de la gente que las escribió. Entonces, el que te diga que son textos jurídicos perfectos, o sea, no, pues son un reflejo de la gente que las escribió. Y todas tienen su enredo. Entonces, la gringa tiene otros problemas. Por ejemplo, la gringa tiene el problema de que es demasiado rígida. Tiene el problema opuesto, de que es demasiado rígida y es imposible cambiar algunas cosas, o es súper difícil, incluso que la mayoría de los gringos creen que deberían cambiar. Pero es tan rígida que es imposible cambiarla. Entonces, no tengo una respuesta perfecta para ti, María Paula, excepto decirte que como son artefactos humanos y políticos, hay que tomar decisiones. Y que, digamos, yo creo que también muy informados por esa dificultad tan brava de cambiar la Constitución del 86, los constituyentes del 91 trataron de diseñar unos mecanismos que le permitieran a la Constitución un poquito más de flexibilidad. Y con eso y todo hay cosas que no se han podido cambiar. Por ejemplo, hay una reforma judicial pendiente grandísima que es, en los últimos años también la han intentado y por falta de voluntad política no se ha logrado. Entonces es como algo en lo que hay que ajustar cosas. Yo vi otras personas que tenían las manos levantadas. Perdónenme. Sí, Valentina la tiene levantada. Dale, ok, Valentina. Ah, no, mentiras, hay un montón, hay una fila larga. Es que hay un montón. ¿Me puedes ayudar, Silvia? Porque no las veo dale. todas. Empecemos con Mariana, que tiene la mano levantada desde hace un montón de tiempo. Listo, gracias. Mariana, cuéntame. No, profe, perdón, la dejé levantada de la primera vez. No, señora. Perdón. Yo, listo. Ahora sí, Valentina, pero Valentina León. Gracias, profe. Sí, mi pregunta era más relacionada, y no sé si estoy confundida, pero a la importancia del bloque de constitucionalidad que se estipula en la Constitución, pues, que conocemos ahora, porque siento que es, digamos, con lo que tú decías de abrir un poco la economía del modelo neoliberal, digamos que este tipo de bloque constitucional ayuda a como implementar o hacer de alguna u otra forma vinculante los tratados internacionales y TLC, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si es importante también mencionar como uno de los grandes aspectos este tema del bloque de constitucionalidad. Sí, eso me parece un punto chévere, pero, o sea, porque es muy novedoso también que esta Constitución, digamos, una de las cosas que hace es incorporar todos los tratados internacionales como parte del ordenamiento constitucional colombiano. Chévere, creo que debería agregar eso a las diapositivas, me parece que es un buen punto. Y en eso, por ejemplo, también es bien distinta a otras constituciones. O sea, hay algunas constituciones del mundo que lo hacen también, pero no todas. O sea, quiero recordarles que hay también mucha variación frente a eso. Sí, ese es un muy buen punto. Gracias, Valentina, por ponerlo sobre la mesa. Eso es algo clave. ¿Quién más? Silvia, cuéntame quién sigue. Sigue Valentina Lomaglia. Sí, profe, yo tenía una pregunta con respecto, digamos, a si se puede individuar algún cambio a futuro que pueda, o sea, implementar, digamos,
la representación política que trata de asegurar la Constitución del 91 hacia, digamos, una corrección del modelo clientelar que todavía persiste en parte. Persiste. Si quieres, yo respondo esa pregunta. Dale, si pues esta es la pregunta del millón, a ver qué dice la profe Silvia. Pégale a ver. Claro, esa era la apuesta de la Constitución, ¿cierto? La apuesta era hacer una renovación de la política porque estaba muy desprestigiada y muy deslegitimada. Y digamos, había un consenso entre los colombianos que este tipo de relacionamiento de tipo clientelar, pues así como generaba algunas inclusiones, en realidad en un país en el que la fila, como vimos la clase pasada, ya era tan larga, son más las exclusiones que las inclusiones que produce. Entonces, la apuesta era también permitir la renovación de la política. Entonces, para eso, como dijo Sandra, se disminuyeron las barreras para la constitución de partidos políticos. Y la idea era que iban a surgir cualquier cantidad de movimientos pequeños, ciudadanos, muy locales, y también como muy relacionados a intereses concretos de la gente, como intereses ambientales, intereses religiosos, intereses culturales e identitarios, y que esto iba a ser fácil de hacer porque las barreras para la construcción de partidos políticos fueron muy bajas. Se necesitaban pocas firmas, casi que nada, prácticamente que uno aparecía nada, sí. Y ya formaba un nuevo partido político. Hágale. Pero entonces pasó varias cosas. Digamos, si yo entiendo tu pregunta, Valentina, es ¿qué pasó con esto, cierto? O sea, ¿cuál fue el efecto de la Constitución en el clientelismo? Entonces, ustedes recuerdan ese gráfico que Sandra mostró, si quieres te puedes devolver a cómo quedaron los escaños en la constituyente. Voy. Los escaños de la constituyente le dieron la mayoría a las terceras fuerzas, al Movimiento de Salvación Nacional, que era un movimiento conservador, pero era renovador del Partido Conservador, era modernizante también, y la Alianza Democrática M19. Esos dos partidos lograban obtener una mayoría junto con la Unión Patriótica y los movimientos indígenas. Entonces, lo que ocurre es que o sea, pasa algo que es algo súper contingente del momento que termina siendo súper malo para las expectativas de renovación de la clase política. Y es que había una gran pelea entre el Congreso y la Constituyente, una gran pelea, ¿cierto? O sea, el Congreso estaba horrorizado porque la Constituyente quería cambiar todo como estaba funcionando y ellos se sentían súper amenazados. El Congreso se eligió desde el año 90, o sea, llevaban muy poquito tiempo. Y entonces ellos se sentían súper amenazados por la Constituyente. No dejaron sesionar a la Constituyente en el Congreso. La Constituyente tuvo que sesionar en otra parte de la ciudad, en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. Y había una bronca infinita, o sea, había boicots, o sea, había mucha bronca entre el Congreso y la Constituyente. Entonces la Constituyente decía, bueno, vamos a hacerle un cambio radical de la política colombiana y para eso necesitamos cerrar el Congreso. Necesitamos cerrar el Congreso y que se elija un nuevo Congreso con estas reglas. Pero no puede ser que el Congreso que va a reglamentar la Constitución sea el Congreso que se había elegido con las reglas pasadas. Eso no funciona porque entonces nada de esto aplica ni la renovación de la clase política se va a dar. Entonces hay que cerrar el Congreso. Y el Congreso dijo, listo, listo, está bien, ok, listo. Vamos a perder, pues a irnos para la casa, pero a cambio de que ninguno de ustedes, señores constituyentes, se puedan elegir en el nuevo Congreso. Ninguno. Entonces, el requisito para ser congresista en el nuevo periodo es no haber sido parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces ellos aceptaron que fue un gran error histórico, un terrible error histórico. Aceptaron no ser elegidos a cambio de cerrar el Congreso y entonces perdimos a Navarro Wolf, perdimos a Álvaro Gómez, perdimos a Serpa, perdimos a todas estas importantes figuras súper renovadoras y progresistas que hicieron la Constitución y ellos quedaron inhabilitados para ser elegidos congresistas. Y miren, chicos y chicas, realmente la Alianza Democrática M19 no tenía tanta gente. La gente buena que tenía la puso en la Constituyente.
y sin la gente que estaba en la constituyente quedaba con muy poco personal que tuviera la capacidad de ser elegido en el Congreso. Y adicionalmente, pues digamos que la política tiene como sus inercias y sus dinámicas, o sea, el clientelismo no iba a desaparecer de la noche a la mañana. Entonces eso hizo que en el primer Congreso prácticamente quedara igual que el Congreso anterior, con un poquito más de representación del M19 y de la UP, pero muy parecido al Congreso anterior, y eso fue muy triste porque fue como un retroceso en esta iniciativa de hacer una transformación de la política. Y más adelante vamos a ver cómo las nuevas reglas para crear partidos pequeños, partidos súper dinamizadores de las identidades de los colombianos, como el Partido Liberal y el Partido Conservador sencillamente sufrieron una transformación y se volvieron partidos pequeñitos, se dividieron en muchísimos partidos y se volvieron pequeñitos y se volvieron partidos de un solo político, pero pues relacionados con el Partido Liberal o con el Partido Conservador. Entonces, básicamente esto no funcionó para renovar la clase política y para cambiar las relaciones de clientela entre votantes y políticos. Y ya, eso es toda mi... Podemos seguir con Daniela, la pregunta de Daniela. Gracias, no es tanto una pregunta, sino dos comentarios. Primero, los comentarios de la profesora Sandra no son tan controversiales para el derecho. De hecho, pues se tienen muy en cuenta porque hay muchas... Has tenido profes muy progresistas. La porque verdad... Yo he tenido gente que se pone brava. Probablemente sí ha sido eso. Ok. Para que pienses en esa posibilidad, Daniela. Sí. Pero lo que también quería decir es que a partir de la tutela, que fue como una especie de adaptación del amparo que se habían, digamos, hay una especie de tutela que se inventaron en México, pero le dicen el amparo. Y El acá se da algo así. Ajá. Lo que pasa es que, pues en el chat yo me refería a que había una constitucionalización en general del derecho porque se hace como una especie de abuso del uso de tutela. Entonces, si hay dos instancias y están en desacuerdo y no cuentan con los requisitos para llegar a la casación, se pone una tutela en contra de providencia judicial y entonces, o sea, se vuelve todo, digamos, un recurso de tutela porque se amplió mucho el catálogo de derechos fundamentales y entonces todo puede, digamos, ser cobijado precisamente por tutela y ser de control constitucional. Entonces, digamos que es un poco ambiguo que haya tanto, digamos, tanta garantía, porque hay personas que sí puede que la necesiten y otras personas que simplemente están como abusando de ese recurso que se dio. Sí, claro, hay gente que considera que hay que reformar la tutela. Y yo te digo que esa reforma políticamente no va a suceder. O sea, hay ministros que han perdido su carrera y su puesto por intentar reformar la tutela. Entiendo lo que estás diciendo, o sea, tienes toda la razón, pero como te digo, es el recurso legal más popular en este país. Es lo que todo el mundo conoce. Entonces, yo lo que creo es como que hay que entender la dimensión política de esa cosa. Lo que tú dices, o sea, es un análisis muy cierto. Pero fue una cosa tan, o sea, como tan exitosa desde el punto de vista de lo que generó en la gente, que a veces incluso genera abusos, pero yo no le veo futuro político a ninguna reforma de la tutela. No, esa reforma no se va a dar y yo tampoco, o sea, sé todos los defectos que puede tener, pero tampoco estaría a favor de modificar lo que se puede hacer con la tutela. Sí, es una discusión ahí tremenda. Bueno, chicos y chicas, más preguntas, dudas, comentarios con relación a la Constitución. Lo que viene ya, digamos, con esta es la semana 14, entonces nos queda la semana 15 y la 16. La semana 15 vamos a tener el taller audiovisual el jueves y el martes vamos a hablar un poquito también de pues, los impactos de la Constitución del 91 en los aspectos de la política que hemos venido estudiando. Y ya para la semana 16 tenemos una sección de conclusión y una conversación acerca del proyecto familiar. Entonces ya realmente estamos llegando como al punto más, a la culminación del curso con esta clase de la Constitución del 91, que es hasta donde llegamos realmente en esta clase.
Muchísimas gracias, Sandra. Muy iluminada tu ustedes. presentación. Vas a Muchas quedar gracias. invitada indefinidamente para dar esta sesión en la clase. Luego hablamos Te están de los exámenes y eso, de los exámenes listo. para ti. Luego lo podemos hablar. Y pues bueno, si quieren, si no hay ninguna otra pregunta o duda, comentario con relación a la clase de hoy, entonces nos despedimos y nos vemos el próximo martes. Chicos y chicas, que pasen un muy feliz fin de semana en su casita. Chao, gente. Muchas gracias. Ah, Chao, gracias. profe. Gracias. Gracias. Chao, Los profe. bendiga. Chao, profe. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Chao, profe, muchas gracias.